iniciar con acariosis. De etiología, el agente causal, este ácaro llamado Acaratis woodi, es un parásito que va a afectar las tráqueas de las abejas adultas. Entonces, vamos a empezar a identificar que si este parásito va a afectar las vías respiratorias de las abejas adultas, vamos a observar abejas que van a tener principalmente problemas para poder asimilar ese aire, ese oxígeno que va a entrar dentro de sus tráqueas. La infestación se da principalmente en abejas menores de 6 días de edad. Las abejas son inmunes, las abejas mayores son inmunes a la penetración del ácaro en sus tráqueas. ¿Qué pasa? Las abejas, ¿cómo respiran? ¿Por dónde entra el aire en las abejas? ¿Por dónde respiran? No tienen nariz. ¿Cómo respiran las abejas? Anatómicamente, ¿por dónde respiran? ¿Por dónde entra el aire y el oxígeno de una abeja? ¿La han visto? ¿Se han preguntado? ¿Han leído un poquito? Espiráculos. ¿Qué son los espiráculos o estigmas? Las abejas tienen pequeños orificios en todo su cuerpo, en el abdomen, en el tórax, en la parte que llamamos pleuritos, que son las partes laterales del cuerpo de las abejas. Esos estigmas o esos espiráculos son unos orificios por el cual va a entrar el aire al interior de las abejas. Están conectados el espiráculo a las tráqueas, traqueolas, y estas ramificaciones, como si fueran los pulmones, van a llegar directamente al torrente sanguíneo, que es la hemocele, la hemolinfa, y ahí se va a dar el intercambio de oxígeno al momento de que respiran las abejas. Las abejas jóvenes tienen espiráculos grandes cuando acaban de eclosionar. Es por eso que se dice que la infestación se da principalmente en abejas menores de 6 días de edad. Cuando ya tienen más de 6 días, estos espiráculos se empiezan a hacer un poquito más pequeños. Entonces ya el ácaro ya no es capaz de entrar e infectar a las abejas, infestar. Entonces, estos son los pequeños espiráculos que tienen los pleuritos, 3 en el tórax, 7 en el abdomen. Entonces, por ahí entra este ácaro y lo podemos observar con el microscopio, el ácaro, y empieza como la barrón a hacer lesiones, a succionar, muerde las tráqueas y empieza a succionar la hemolinfa, y empezamos a observar lesiones de color melanina, oscuras, y es lo que observamos bajo el microscopio. Igual, este es un macerado de las tráqueas. Aquí se ven las lesiones de color oscuro, cafecito, que son las lesiones que ocasionaron los ácaros. No sé si llegan a percibir aquí como translúcido una pequeña circunferencia, y aquí hay una patita, 2 patitas, 3 patitas. Si llegan a observar el ácaro, sí. Este es el ácaro como se ve en el microscopio, y en un macerado, en un corte histológico, cortes de tráqueas. Perdón, pero es en un microscopio especial, ¿verdad? No en cualquier microscopio. Estereoscópico, microscopios estereoscópicos. Sí. Podemos observar a los ácaros en el interior de las tráqueas. ¿Cómo se transmite esta problemática? Bueno, a través de un mal manejo, lo veíamos el día de ayer, abejas pilladoras, migración de los enjambres, compra de abejas reinas enfermas, y los ácaros no sobreviven sin un huésped vivo por más de 2 o 3 horas. Entonces aquí la problemática siempre está con nuestras abejas jóvenes. El ciclo, pues el ácaro entra en contacto con nuestras abejas, entra al interior de los espiráculos del protórax, entra las que están en el tórax, o bocita la hembra en el interior de nuestras tráqueas, empieza a desarrollarse en el interior, se reproduce. 2 semanas después salen los adultos, y las hembras fecundadas a los 3 a los 6 días
salen y otra vez entran en contacto y vuelve a infestar abejas que tengan espiráculos, abejas jóvenes con espiráculos más grandes, entran a las tráqueas y entonces se reproducen y empiezan a succionar. Obstruyen también la entrada de oxígeno, de aire a nuestras abejas. Entonces, no nada más empiezan a hacer lesiones por succionar la hemolinfa, empezamos a ver heridas de melatina, sino también empieza a haber una gran cantidad de ácaros en el interior de las tráqueas que incapacitan a las abejas para volar, para asimilar el oxígeno. Por más que respiren, no entra la cantidad suficiente de oxígeno. Y entonces, ¿cómo vamos a observar a las abejas? Con problemas de alas dislocadas, tórax desprovisto de vellosidades, que son los mismos signos que ¿qué? Alas dislocadas, pérdida de vellosidades. ¿De qué otra enfermedad lo podemos ver? Noceva, intoxicaciones. Entonces, de igual forma no podemos tener un diagnóstico definitivo porque tenemos abejas con alas dislocadas, abdomen distendido, abejas muertas y moribundas en la tuquera, tórax desprovisto de vellosidades y se ven negritas y brillantes, como lo vimos el día de ayer con las otras enfermedades. Entonces necesitamos forzosamente hacer ¿qué? Un diagnóstico diferencial. Y a fuerzas en el laboratorio no tenemos alguna prueba de campo, de palillo, de sonaja, como en las otras enfermedades, que nos permitan realizar un diagnóstico certero. Entonces tenemos que realizarlo en laboratorio. Para eso tenemos que enviar muestras de abejas adultas en alcohol al 70%, aproximadamente entre 100 y 200 abejas. La norma oficial mexicana te maneja que debes de tener 200 abejas y el alcohol debe ser al 70%, 7 partes de agua, y el alcohol 3 partes de agua. Cuando llega al laboratorio hacen cortes de los anillos traqueales y por medio de pinturas o de tinciones específicas podemos llegar a ver las tráqueas. Voy a apagar tantito la luz y no sé si llegan a percibir las tráqueas. Se remarca en esas líneas. Este es un corte del anillo torácico y esta tráquea se ve sana, se ve normal porque no tienen los colores cafecitos. No hay melanotización, queratización al momento de que el ácaro empieza a destruir o a lesionar. Empezamos a ver tonalidades más oscuras, ¿no? Donde tenemos esas lesiones de igual forma en los anillos del tórax. Ya bajo microscopio, pues aquí también podemos llegar a ver algunos ácaros. De igual forma, como lo platicábamos ayer, medicación no es recomendable. ¿Esta problemática la vemos en México? No. ¿Por qué? Si vemos los tratamientos que se utilizan, flumetrina y fluvalinato, ¿qué son esos compuestos? ¿Para qué los usamos? Para varroa. Entonces, varroa es un ácaro. Al momento que nosotros aplicamos tratamiento para varroa, estamos controlando también las afectaciones de la acariosis. Entonces, por eso que no tenemos gran impacto de esta problemática. Ahora sí vamos a entrar